Bueno, bienvenidos a la clase. Bueno, les voy a explicar el tema que vamos a mirar hoy. Son dos funciones, una se llama anexar y la otra se llama carpeta, ¿sí? Bien, la función anexar lo que va a hacer, voy a coger aquí un archivo de Excel. La función anexar, que es la que vamos a mirar, se utiliza mucho en las empresas para presentar informes. El propósito de esta herramienta es unir bases de datos para poderlas colocar en un solo archivo y así facilitar la realización del reporte, ¿sí? Entonces resulta que usted puede tener una base de datos. Vamos a decir que esta es una base de datos y la puede tener dentro de un archivo o la puede tener en varios archivos. Y aquí viene la información, ¿sí? Usted puede tener esta misma base de datos, la puede tener en otra hoja o la puede tener en otro archivo, pero tiene que tener la misma estructura. Entonces, la misma estructura quiere decir que debe tener las mismas columnas. No importa si la información cambia, pero deben de tener la misma estructura. Puede ser que esté dentro del mismo libro, en diferentes partes de la hoja, en diferentes hojas o en diferentes archivos. Entonces, por ejemplo, este puede ser el mes de enero, ese puede ser el mes de enero, este otro puede ser el mes de febrero, o este puede ser el año 2024 y este puede ser el año 2025. O este puede ser el día lunes y este puede ser el día martes. De ventas, de costo, de producción, de llamadas, de lo que sea, ¿sí? Entonces, Lina, buenas noches, bienvenida. Entonces, lo que va a ser la función que vamos a mirar hoy, la función anexar, es coger esta información la va a pegar en una hoja nueva. Esta información la va a pegar aquí en una hoja nueva. Entonces coge esto, control C, y viene y lo pone aquí, ¿sí? Y luego coge la otra información, que es esta, y viene y la pone acá. Y si usted tuviera otra información, la sigue anexando, por eso se llama anexar, anexar, anexar. Entonces, cuando usted tiene la misma estructura, ¿no? Aunque la información sea diferente, entonces la función anexa le va a permitir dejar información en un solo libro y de esa manera pues te va a facilitar hacer un reporte, ¿no? Entonces yo puedo periódicamente unir por semana, por día, por mes, por bimestre, por año, lo que yo quiera. Y entonces la información te queda en un solo archivo y así fácilmente puedo presentar los reportes. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, hacer un informe con la función anexar, ¿sí? Se llama la función anexar. Bien, entonces para eso, ustedes tienen ahí tres archivos. Vamos a revisarlos. Esos archivos
Profe, ¿nos podría enviar al WhatsApp otra vez los archivos? Bueno, ya los envío. Gracias. Son estos tres. Dios. Bueno, y los copié dentro de una misma carpeta. Entonces, si revisamos el primer archivo, enero, entonces estas son las ventas de enero. Solamente cambiémosle aquí el nombre que diga fecha. Como esto ya tiene formato de tabla, se llama TN 2016. Le cambio el nombre de la columna y actualizo. Por datos, actualizar todo. Grabo. Estas son las ventas de enero, ¿sí? Grabo y cierro. Basta la columna H, ¿no? Ahora, si abro febrero, también aquí le voy a colocar fecha. La misma estructura de columnas debe tener, o sea, debe tener, para utilizar esta función de anexar, debe tener la misma estructura, el mismo número de columnas y los encabezados tienen que ser exactamente igual. Lo único que cambia es la información. Esta es la información de febrero. ¿Sí ves? La anterior era la información de enero. Esta es la información de febrero. Le cambié en lugar de que dijera mes, fecha, grabo y cierro. Y ahora voy a abrir marzo. Esta función es buenísima, es una de las mejores que tiene Power Query. Lo mismo, esta ya es marzo, ¿sí ves? Aquí cambia fecha. Grabo y cierro. Todas ya tienen formato de tabla, ¿sí? Solamente lo único que hice fue cambiar en lugar de que la primera columna dijera mes, todas quedaran con el mismo nombre, fecha, 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 fecha. Bien, cierro y abrimos un Power BI.
Esta función anexar se hace desde Power Query. Entonces nos vamos por aquí por inicio, transformar datos. Bien, y vamos a empezar a subir los 2 primeros meses, enero y febrero. Entonces, nuevamente aquí por inicio, el origen son conectores de Excel. Este es un conector de Excel. Subo el primer archivo. No se pueden subir todos al tiempo. Archivo por archivo toca. Y aquí voy a subir enero. Pues ahí nos estamos Profe, hablando. pero subimos la que dice de enero, ¿sí? ¿Cómo? Subimos la que dice de enero. Sí, esa es. Sí. Ah, La ok. tabla de enero, correcto, sí. Gracias. Ellos ya tenían formato de tabla. Y la tabla, pues indiferentemente del nombre, el icono tiene en la parte superior es azulito, pero se sabe que es una tabla. Cuando son rangos no trae nada. Listo, ahí tengo enero. Voy a subir febrero. Bueno, entonces esos 2 meses los voy a unir en uno solo porque tienen la misma estructura. Entonces, me voy a parar aquí en enero. Y aquí en el menú de inicio, en la parte derecha está combinar. Entonces le hacen clic a la flechita de combinar. Ya nosotros por aquí usamos esta que es para relacionar, combinar consultas. La que vamos a usar es la otra. Anexar consultas y le hacen clic a la flechita. Él despliega ahí dos opciones, anexar consultas y anexe esta consulta a otra de este archivo. Entonces voy a escoger la segunda, anexar consultas para crear una nueva, es esta. Profe, yo no encuentro la de combinar. Está por inicio. De pronto por lo que tiene la pantalla reducida no te la muestra toda. ¿En qué
¿En qué herramienta? Por inicio, pero ¿en cuál cosito? ¿En nueva Estoy en consulta? Power Query, estoy en Power Query. Sí, 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 ahí estoy. Pero por Ok. inicio, origen de datos, consultas, ordenar. Está al final, lado derecho, dice ahí combinar, dice ahí combinar. Ah, ya la vi. ¿Sí Combinar, le ajá. encontró eso? Bueno, ok. Sí, ya. Combinar. Le hace clic a la flechita de combinar y luego le hace clic a la flechita de anexar consulta. Y luego se le dice anexar consulta para crear una nueva. Si no le doy, si escojo la primera, entonces lo que hago es dentro de enero meto febrero. Pero no quiero dañar los originales, quiero que las consultas queden en una consulta nueva, ¿sí? Ujú. Cada mes que debe quedar independiente y lo que yo voy a hacer es unir meses, pero en una consulta nueva. Entonces aquí le digo, por eso es que le estoy diciendo anexar consulta para crear una nueva. Listo. Entonces él me dice que voy a utilizar dos tablas. La primera tabla pues es donde estoy parado, que se llama la tabla NTN 2016. Y la otra tabla pues va a ser TFED 2016. Le voy a aceptar. Y ahí está. Entonces, aquí en enero, si yo le digo ahí en transformar datos, y yo, aquí en transformar datos, pues ahí sí yo le digo contar filas, esta tiene 3040. Y febrero, transformar, contar filas, tiene 2806. O sea que entre las dos da 5000, casi 6000, ¿no? Entonces, si yo me paro aquí, Profe, ¿dónde encontramos esa función? Es que no la veo. está por aquí por transformar, contar filas. ¿Sí? Listo, sí, señor, gracias. Ok, listo. Entonces ya las dos unidas aquí en anexar, si le doy contar filas, 5846, ¿sí? Ahí están las dos. No les olvide eliminar el paso. Y si coloco el filtro aquí en fecha, pues me aparece aquí en cargar más, me aparece enero y febrero, ¿sí? Ahí están los 2 meses, enero y febrero. Bien, voy a cambiarle el nombre a esto. Le voy a colocar aquí infomeses. Entonces voy a bajar a Power BI esta, donde está enero y febrero. Entonces esta
no la voy a bajar a Power BI. Entonces aquí con botón derecho le quito el habilitar carga, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con febrero. ¿Para qué voy a Profe, bajar? ¿la habilitar carga es para qué? Para no bajarlas a Power BI. Ah, ok. O sea, que solo queda la de Infomeses, la unificada con usted. Exactamente, sí. Usted ya tiene la información ahí en los otros dos. Entonces, ¿para qué va a bajar esa información a Power BI? Vuelve más pesado el archivo allá en Power BI, ¿sí? Ok. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Si usted tiene que, si cambiaron, por ejemplo, las bases de datos, le agregaron más información, cualquier cosa, pues hablando de Excel, ¿cierto? Entonces, usted tendría que nuevamente volver a activar la carga y ahí sí le da actualizar para que coja todos pues digamos que todos los cambios que usted haya hecho en Excel, en Excel, ¿cierto? Para que los actualice. Pues ahí toca estar jugando con ese truquito ahí de estar habilitando y deshabilitando. Pues es medio engorroso, sobre todo si las bases de datos cambian mucho, pero es que es la única manera de no bajar tanta información a Power BI, ¿ya? Sobre todo, pues, que es información que, pues, no, pues, usted no va a usar porque ya la información la tiene aquí en Infomeses, entonces, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Ya? Bien, entonces, ya habiéndole quitado el habilitar carga tanto a enero como a febrero, entonces sí le dice cerrar y aplicar. ¿Qué les digo? Nenita, qué linda. Bien, estando aquí, entonces, volvemos nuevamente a recordar qué es lo que yo necesito para presentar, para hacer un proyecto. Ya tengo la información que yo necesito, ¿sí? Pues no hubo mucho que hacer, simplemente pues lo que hice fue unir dos bases de datos. El resto pues digamos que necesité muy poca implementación, o sea, no necesité cálculos, cruzar, ni nada de eso, ¿no? No necesité hacer nada de eso. Entonces, el siguiente paso que es crear la tabla de medidas. ¿Quién me dice por dónde puedo crear las tablas de medidas? Profe, qué pena que se me fue como la señal. Dime. Estaba en la opción de el editor, donde ya estamos lo de pues consolidar, pero entonces como pasé a cargar en el de Power BI. Ah, bueno, tú le dices por acá, Sí, señor. yo estoy acá en transformar datos. Entonces simplemente
simplemente lo que le dije fue cerrar y aplicar acá. Y ahí me paso a Power BI, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, es que está cargando, profe. Ok. Gracias. Profe, respecto a la pregunta que hizo, pues por lo que yo he practicado, uno va a tablas, luego ¿Qué, se va a qué me inicio, vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Sobre qué? pues lo de las medidas, como lo que Las preguntó, medidas, sí, que muy cómo se bien, sí. hace. Ajá, Uno se va a tablas, luego se va a inicio y en inicio le da a introducir datos. correcto. Bueno, aunque no hay necesidad de venirse a tabla, ¿no? Puedes Sí, venir pues, directo a inicio sin necesidad de que estés en tabla. Te sí, das por señor. aquí por inicio y aquí donde dice introducir datos, este icono, sí, pero muy bien, es por ahí. Por ahí creo la tabla que es una tabla vacía para poder agrupar las medidas en una sola parte, ¿sí? Entonces, aquí vienen las medidas. Entonces, le voy a llamar aquí medidas. Pues resulta que este informe que yo voy a presentar aquí es sobre las cantidades, ¿no? Cantidades por mes, cantidades por producto, cantidades por sucursal, cantidades por vendedor. Entonces, a la columna que le voy a sacar medida específicamente a esa cantidad. Pero si esto tuviera también, por ejemplo, una columna de devoluciones, pues también le podría sacar, si me piden un informe sobre devoluciones, cuánto se está devolviendo, de qué ciudad se devuelve más, cuál es el cliente que más devuelve. Entonces, a medidas, pues a la columna de devoluciones también le tendría que crear medidas, fórmulas que llamamos, ¿cierto? Bien, entonces ya tengo aquí medidas y en este momento pues está vacía porque no, solamente creé la carpeta. Ahorita creamos las medidas y estaba aclarando que las medidas las vamos a crear sobre la columna de cantidad, ¿sí? Bien, lo otro que hay que hacer, ¿qué es? En un proyecto. ¿Quién se acuerda? Lo otro que hay que hacer es, si nos van a pedir informes por año, por semana, por día, por mes, nos toca crear una tabla calendario. Esas son los tres primeros pasos que no se le pueden olvidar. El alistamiento de los datos, ya lo hicimos. Crear la tabla para las medidas, ya la tenemos. Y si la columna tiene, si la base de datos tiene columnas de tipo fecha, pues hay que crear una tabla calendario. Porque con las tablas calendario yo utilizo muchas fórmulas, puedo hacer muchas fórmulas que tiene Power BI y solamente funcionan si está la tabla calendario. Pero adicionalmente, lo que me sirve crear la tabla calendario, como que es lo que vamos a hacer ahorita, yo puedo personalizar las fechas. Me explico. En esta base de datos que tenemos aquí, mire, hay una fecha que es la fecha de la factura, la que esta es la fecha de facturación. Esto.
A usted le están mostrando los datos, no sé qué me pasó aquí. Sí, profe, a mí sí me estamos dando los datos. Sí, no sé qué me pasó acá. A mí también me muestra los datos, profe. ¿Cómo? A mí sí me muestra los datos normales. Sí, no sé qué me pasó aquí, que no veo la tabla. Bueno, ahí volvió a aparecer. Listo. Entonces, aquí hay un campo fecha. Esta es la fecha de facturación. Le voy a cambiar el formato aquí. Your day. Esta es la fecha de compra. Esta fecha de compra no me interesa porque no voy a hacer informes sobre las compras. Pero hay una fecha también de entrega que se entregó seguro la mercancía, pero esta fecha tampoco me importa. Para el informe que voy a hacer de ventas, entonces realmente a mí la fecha que me sirve es esta, la que dice fecha, que es la fecha en que se facturó. Entonces, sobre esta columna fecha es que voy a hacer la tabla calendario, ¿sí? Las tablas calendario se crean por dos razones. Una, porque puedo personalizar las fechas y otra porque hay muchas funciones, como ya vamos a empezar a hacer el ejercicio en la próxima clase. Este fin de semana les voy a dejar un ejercicio para que practiquen. Yo puedo utilizar, hay muchas funciones que tiene Power BI que solamente funcionan si hay tabla calendario. Mejor dicho, sí o sí, en otras hay que crear una tabla calendario. Por esas dos razones, porque se pueden personalizar fechas y porque puedo utilizar funciones que Power BI solamente trabaja si hay tabla calendario. Las fechas, para que lo tengan claro, cualquier fecha, siempre Power BI les va a crear aquí esta fecha, les va a crear una jerarquía, un agrupamiento. En la tabla yo veo la fecha normal, pero cuando yo vaya a hacer un informe, yo le puedo decir de esta fecha, yo quiero hacer un informe por año, por trimestre, por mes o por día. Esto es automático. Entonces yo puedo ir a hacer un dashboard y decirle, yo quiero saber cuántas fueron las cantidades que se vendieron por año. Entonces lo puedes hacer porque está el grupo. ¿De dónde salió ese grupo? Ese grupo lo hace automáticamente Power BI, no necesita fórmula ni nada, eso es automático. Pero si te dicen, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo necesito hacer informes anuales, semestrales, cuatrimestrales, trimestrales y bimensuales. Entonces, ahí quedas con la pata coja porque solamente tiene un grupo que es trimestre, pero no tiene ni bimestre, ni cuatrimestre, ni semestre. Y así pueden salir muchos ejemplos de formatos de fecha. Entonces, yo voy a crear la tabla calendario y la tabla calendario la voy a crear sobre esta columna. Yo lo expliqué. Entonces, de esta columna fecha, yo le voy a decir que coja la fecha más antigua, que es el número más pequeño, y coja la fecha más reciente, que es el número más grande. Acordándoles que las fechas son números, ¿no? El número, la fecha entre más antigua, el número es más pequeño. Y entre más reciente, pues el número es más grande, porque él internamente lo que hace es guardar un número. Entonces yo voy a venir aquí, ¿cómo creo la tabla calendario? Esto es sí o sí lo que ustedes se tienen que aprender para hacer un proyecto bien hecho. Entonces, aquí sí, lo que me dijiste, ahora sí, aquí sí hay que hacer clic en tabla, ¿sí? Y luego por inicio, le vas a decir que vas a crear una nueva tabla.
Entonces, aquí en la barra de fórmulas, le voy a decir que esa tabla se va a llamar calendario. Y esa tabla calendario la voy a hacer con una función DAX que se llama calendar. Acuérdense que todas las funciones que yo utilice en Power BI se llaman funciones DAX. Esa es una función DAX. Entonces le voy a decir, con la función min es para sacar el número más pequeño en un rango de datos. Entonces le voy a decir que de infoventas, infomeses, perdón, de la columna fecha, que esta es la de la facturación, él va a sacar de ahí el número más pequeño, o sea, la fecha más antigua. Y luego le digo con la función max, que es para calcular el número más grande de la tabla infomeses, de la columna fecha, me saque la fecha más reciente, o sea, el número más grande. Entonces, él teniendo ese ya, ¿cuál es la fecha más antigua y cuál es la última fecha que tiene la base de datos? Él a partir de ahí crea un calendario. Calendario quiere decir que son fechas, un almanaque, fechas consecutivas, únicas, ¿no? Aquí cierro paréntesis y le doy enter y él me crea la tabla calendario. Ahí está. Entonces voy a cambiarle el formato a fecha corta aquí. Y le voy a cambiar el nombre de la columna como se llama en la base de datos de donde tomé la fecha. O sea que las tablas calendarios nacen de la fecha de una columna de una tabla que ya exista. Entonces aquí le doy botón derecho, le digo cambiar nombre y le doy el mismo nombre, fecha. Por eso les decía que este es un programa muy técnico. Si usted no le sacan el tiempito, yo sé que todas trabajan, mantienen súper ocupadas, pero este programa, si usted no le saca el tiempo en el curso, difícil porque tiene mucha arandela. Hay cositas que son fáciles, pero si uno no las practica, pues se le olvidan. Y las que son ahí un poquito complicadas, pues uno tiene que amasarlas y amasarlas y amasarlas para uno ir cogiéndole confianza al programa. Creada la tabla calendario, mire, por ejemplo, la fecha más antigua es el 1 de enero del 2016. Y la última fecha voy a ordenar aquí como en Excel, igualito aquí. Voy a decir que me ordene en forma descendente. La última fecha, pues aquí está marcándome, bueno, aquí sería pero es por el orden, pero es el 31/01 del 2016. 1/02 del 2016 es el cuento, sí. Esa es la última fecha. Entonces, él generó, voy a volver a decirle que me la ordene en forma ascendente. Se llama calendario porque son fechas únicas, uno. Aquí desde el primero me creó el mes de febrero, ¿cierto? Hasta el 17, de por acá va. 31, luego aquí arranca con febrero, ¿sí? Bueno, febrero pues realmente tienes un solo día, no más. Pero enero sí tiene movimiento de varios días. Hecha la tabla calendario, hay que relacionarla. Entonces me toca venir aquí a relaciones y cojo la tabla calendario con la tabla infomeses y cojo fecha con fecha, por eso le di el mismo nombre para cuando relacione,
me quede más fácil identificar las dos columnas que voy a unir. Ahí le doy guardar. Y ya quedan relacionadas. S1 quiere decir que en la tabla calendario son fechas únicas, pero en Infomeses una fecha sí se puede repetir, claro. Hoy, por ejemplo, 26 de junio, hoy este día se puede repetir. Si yo hice 20 ventas, pues me va a aparecer 20 veces el 2606 del 2025. Pero el 2606 del 2025 aquí solamente aparecería una sola vez, porque es un almanaque, es una tabla calendario que la hice desde un punto de partida, de inicio y de un punto final, que es la fecha más reciente. A partir de ahí, todo lo que sea de fechas, usted lo tiene que tomar de la tabla calendario. Pues si yo voy a hacer un informe aquí, un gráfico por año, por mes, ¿de dónde lo va a tomar? De la tabla. Ya no tiene que venir aquí, mira, aquí ya no te da la jerarquía porque ya él se la trajo para acá. Aquí es donde está la jerarquía de fechas, más las que yo voy a implementar. Entonces, todo lo que sea de fechas, usted lo sigue tomando de la tabla calendario. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, bien. Hecho esto, entonces voy a implementar la tabla calendario. Voy a hacer algunas columnas que voy a necesitar. La de semestre, la de bimestre, la de trimestre, la de cuatrimestre. Entonces me toca agregarle unas columnas a la tabla calendario. Entonces me voy a parar aquí en calendario. En tabla y en la tabla calendario. Ahí está. Esa tabla calendario que está ahí, pues es la columna principal, ¿no? Bien, entonces estando ahí en tabla calendario, voy a empezar, además de que sirve para practicar fórmulas, ¿no? Muchas de estas fórmulas que yo hago aquí en la tabla calendario también las puedo usar en la tabla aquí, venir aquí a hacer una implementación con estas fórmulas que vamos a aprender. Yo puedo decirle aquí agregar una nueva columna y aplicarle alguna de las fórmulas que yo necesite. Y vamos a aprender condiciones lógicas, que es una de las cosas que más se utiliza en cualquier entorno de informática. Bien, entonces aquí en la tabla calendario voy a agregar la primera columna, nueva columna. Entonces, en esta nueva columna voy a colocar aquí año. Es igual a la función DAX year. Esa función year lo que hace es separar el año de una fecha. ¿Y de dónde voy a usar eso? Pues de la tabla calendario de la columna fecha. Entonces le digo de la tabla calendario, que es como se llama mi tabla, de la columna fecha. Esto es esta misma. Digo, cierro paréntesis y le doy enter. Nueva columna. Ahora voy a crear una columna que se llame mes. Mes. Entonces, esa columna que se llama mes
es igual a la función month. ¿De dónde voy a coger el mes? Pues de la tabla calendario de la columna principal que es fecha. Entonces, de esta columna el bien y pum, separa solamente el mes. Es exactamente igual en Excel, sino que en Excel están en español, pues es año y es mes. Pero estas dos funciones que acabamos de ver son estas mismas de Excel, vea. Por eso, una persona que domine bien Excel, le queda más fácil aprender Power BI. Aquí le coloco el ejemplo, mire, esta es la fecha. Esta es la fecha de hoy, control coma. Entonces, esta fecha, si yo quiero separar el año, entonces le digo igual año, que fue lo que hicimos ahorita en Power BI, pero año es year. Le digo igual año. ¿A qué le voy a sacar el año? Pues a esto. Sino que allá sí tengo que decirle la tabla y la columna. ¿Cómo le saco el mes? Pues entonces le digo igual mes, abro paréntesis y le digo que de esta fecha me saque el mes. Y si quiero el día, pues entonces le digo igual día. Son las mismas de Excel, ¿sí ves? Igualito. Ahí desglosé la fecha. Sino que allá en Power BI es year, month y date, porque están en inglés. Bueno, esta columna de mes, pues aquí me deben, bueno, pues me deberían de aparecer los dos meses, sí, de enero y febrero, porque no tengo más. Entonces, le voy a decir que yo necesito que me coloque el mes en letra. Es nueva columna. Le voy a crear la columna que se llame mes L es igual a la función format de la tabla calendario de la columna fecha, coma, y entre comillas le voy a colocar 3M para que me la saque el mes corto. Si usted quiere todo el mes completo, pues le agrega la otra M y lo saca completo. Si lo quiere, lo quiere en mayúscula, entonces le antepone la función upper, que es para mayúscula. Upper abre paréntesis y cierra paréntesis. Para la minúscula es lower. Como voy a hacer informes bimestrales cada 2 meses, entonces voy a hacer una columna donde me saque de la fecha, me diga si pertenece al primer bimestre, al segundo bimestre, al tercer bimestre, etcétera. Bueno, entonces
eso en una nueva columna. Y eso lo voy a llamar bimestre. Es igual. Bueno, no, todavía no abro paréntesis. Bimestre es igual. Bueno, entonces, como el cálculo que va a hacer es en división, entonces yo no quiero que me vayan a dar decimales. Entonces le digo que me haga un redondeo hacia arriba. ¿De qué? De la tabla calendario. Aquí sí cojo la columna mes, o sea, esta. Le voy a decir que la divida en 2 y coma 0. Cierro paréntesis. Entonces, esa función lo que va a hacer es, mira la fecha y ella sabe, y dependiendo de esa fecha, el sistema sabe si es del primer bimestre, segundo bimestre, tercer semestre, cuarto bimestre, quinto bimestre o sexto bimestre. Le doy enter. Y automáticamente, pues aquí me va a decir si es del primero o del segundo. Obviamente, si estoy hablando de enero y febrero, pues tienen que ser primer bimestre. Todo esto toca tenerlo a la mano porque eso nadie en un curso se lo aprende de una. Yo no me lo aprendí en un curso. Yo tuve que anotarlo, repetirlo, tenerlo ahí a la mano y pues en la medida en que yo lo iba haciendo, pues lo iba repitiendo y lo iba repitiendo hasta que lo memoricé. Pero por supuesto, si usted sienta hacer un proyecto, pues usted no se va a acordar de todo este montón de fórmulas. Pues tendría que ser un super genio, ¿no? Bueno, los hay, la verdad es que los hay, ¿no? Pero nosotros los del común denominador, pues no, pues tenemos que anotar, tener un punto de partida para uno acordarse. Si yo me acuerdo que hace muchos años cuando yo empecé a hacer esto, pues yo no me acordaba, entonces yo tenía la mano ahí, un computador con el ejercicio, donde estaba la fórmula, donde me acordaba y tenía un punto de guía, ¿no? Pero por supuesto usted no se puede aprender esto y sentarse y decir, no, yo ya me aprendí todo esto y entonces usted arrancó con un proyecto, pues hacerlo porque ya se aprendió todas esas fórmulas. Eso no es así. Le toca uno poco a poco ir aprendiéndose las fórmulas. Bueno, Profe, una pregunta. sí, Lo que usted escribe acá de round es para que nos salgan los números decimales, ¿cierto? sí, correcto. Ajá, Ah, ok. Era para confirmar, gracias. claro que sí. Bueno, pero yo en el informe cuando vaya a hacer el dashboard, pues yo no quiero que me diga 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Yo quiero que me diga primer bimestre, segundo bimestre, para hacer un filtro bien chévere. Entonces voy a hacer una condición. Voy a hacer una condición utilizando una función dash que se llama switch, que es como un sí. Si tal cosa, haga la parte verdadera, si no haga la parte falsa. Entonces, voy a agregar la columna. Voy a hacer la condición porque si él encuentra un 1, yo quiero que diga primer bimestre. Si encuentra 2, que diga segundo bimestre. Si encuentra 3, tercer y así sucesivamente. Entonces aquí toca hacerla con mañita. Entonces le voy a decir nueva columna y le voy a decir bimestre L de letra es igual a la función switch verdadero, true.
Bueno, vamos a darle ahí Shift Enter para bajar. Con escape quita ese cuadrito que está ahí. Y lo puedes correr con la tecla tabulado o con la barra espaciadora. Bueno, el que va a validar. Entonces yo le voy a decir que si en la tabla calendario, en la columna de bimestre, es igual a 1, coma, entonces entre comillas que me coloque primer bimestre. Ahí con control y ruedita del mouse es que yo amplío o reduzco la barra de forma, ¿sí? Primer bimestre. Coma. Escape, Shift, Enter. Entonces voy a repetir esto, ¿sí? Voy a repetirlo 5 veces, entonces lo copio. Control C, Control B. Shift Enter, Control B. Shift Enter, Control B. Shift Enter, Control B. Para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5 y para el 6. Shift Enter, Control B. Y entonces aquí le pongo que si él allá encuentra en esa columna el número 2, o si encuentra el número 3, o si encuentra el número 4, el número 5 y el número 6. ¿De dónde salen esos números? Pues en la fórmula anterior nos saca si pertenece al primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, etc. Y aquí entonces sería segundo bimestre. Aquí sería tercer bimestre. Cuarto bimestre. Quinto bimestre. Y sexto bimestre. Si no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, viene la parte falsa de la condición. Shift Enter, y entonces, entre comillas, bimestre no existe. Y cierro el paréntesis que habría aquí del switch. Cuando yo lo cierro, él lo señala indicándome que ahí cierra todo ese bloque. Yo puedo, por ejemplo, utilizar este switch en una base de datos. Por ejemplo, si dice, si el vendedor es Chucho, haga tal cosa. Si el vendedor es Pedro, haga tal cosa. Si el vendedor es Juan, haga tal cosa. Sí, o sea, no solamente esto se utiliza en la tabla calendario, se puede utilizar en cualquier base de datos que usted necesite validar varios conceptos, como en este caso, los conceptos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fuera texto, pues eso iría entre comillas, ¿no? En donde va el 1.
¿Cuándo sacaría bimestre no existe? Ese bimestre no existe, lo va a sacar, pues simplemente si hay un registro que no tenga fecha. Entonces me doy cuenta de que ahí faltó la fecha. Y eso vendría desde Excel, ¿no? Pero si tiene fecha, él del 1 al 6 debe sacarme un número. Entonces uno se da cuenta y tendría que ir a Excel y mirar esa columna de fecha, filtrar por columna, por esa columna las celdas vacías y arreglarla. Arreglarla es que toca buscar el soporte, saber de qué fecha es eso. No es, pues usted ya sabe que eso no sería colocar una fecha ahí cualquiera, ¿no? Si no la encuentra, pues entonces hasta que alguien autorizado le diga a uno, pues coloca tal fecha, entonces para poderla corregir, pero así le toca a uno muchas veces en los informes, en la vida real. Listo, entonces si yo confirmo acá, Profe, yo tengo una pregunta. sí, ¿Por qué en esta no utilizamos if? porque también se puede usar, sí, ya hacemos un ejemplo con eso, vienen varias, aquí vienen varias, la que a usted más le guste. Aquí Ok. utilizamos un switch true, es para que conozcan esas funciones, ¿sí? Pero también la podemos hacer con un sí, con un if, claro que sí. Bueno, estuvo lista, ya tengo la columna de primer bimestre. Ahora voy a hacer la del trimestre. Bueno, entonces voy a agregar una nueva columna. La voy a llamar trimestre. Es igual. Bueno, entonces viene la función redondear hacia arriba de la tabla calendario, de la columna mes, dividido 3,0. Es la misma fórmula de bimestre, pero aquí en lugar de decirle 2, pues le digo 3. Listo. Otra forma de utilizar el switch. Nueva columna. Entonces la voy a llamar trimestre L. Es igual a la función switch y en lugar del true viene la columna que voy a evaluar. Entonces aquí vendría la columna calendario, trimestre. Coma. Profe, qué pena, me saca error y no me deja. Tienes que saber escribir, mira. Trimestre igual, ¿cierto? No, pero no Vaya en conmigo ahí. esta, en la de bimestre. Ah, bueno, ya la miramos. Voy a terminar esta entonces. Aquí le digo trimestre igual. Entonces viene la función switch y viene la columna que voy a evaluar. Entonces de la tabla calendario, trimestre, coma, shift, enter. Escape, quita ese cuadrito. Entonces le voy a decir que si en trimestre dice 1, entre comillas,
pues que coloque primer trimestre. Coma. Shift Enter. Si dice 2, coma, entre comillas, segundo trimestre. Coma, con escape quita ese cuadrito, ¿no? Si acá en la columna de trimestre dice 3, coma, tercer semestre. Y 4, cuarto trimestre. Coma, Shift Enter, y entre comillas, sería la parte falsa, trimestre no existe. Y cierro el paréntesis del switch. Y confirmo. Bueno, ahora sí revisemos acá, compañera. Esto. Ahí está, ve. Pues, profe, yo la veo igual, pero no me siga saliendo el error. ¿Usted me puede ahí compartir la pantalla? Sí, claro que sí. Bueno, entonces venga, muéstramela y yo la reviso. Bueno, Lina es la que no te sale. Sí, señor. Listo, Lina, ya la vamos a mirar entonces. A ver. Swiss True. Eso, bimestre es un igual, ¿no? Igual a 1, coma, ¿sí? Sí, señor. Esto es un igual. Es un igual, sí. Es que se ve, lo veo una Sí. sola rayita. Igual a 1, No coma, son iguales. primer bimestre.
Es que tiene dos paréntesis, Lina. Abajo solamente va un paréntesis. Igual ahí Pero ya si no veo le que lo doy. cierre arriba, valídelo ahí a ver. No, no, mira. Porque es que cuando yo lo coloco, él me debe marcar, borre ese último, bórrelo. Me Si faltan usted las comillitas ahí, eso. ahí, ciérrelo. Ahora sí, Ah, sí, perfecto. eran las Sí, comillas. las comillas. Muchas gracias. Listo, Lina, con gusto. Haga la otra, entonces, ahora. Pues es en esa, como todavía estaba en esa, entonces, o sea, estaba en este, pues no pude hacer la que sigue, la de trimestre. Sí, Entonces, te voy a ¿me dar aquí puedes unos mostrar la segundos. fórmula? Sí, te voy a dar aquí unos segunditos para que... Gracias. Entonces, va primero el cálculo numérico para calcular si es uno, dos o tres, ¿no? Sí, señor. Uno, dos, tres, cuatro. Esa sería la fórmula. Bueno, ahí lo que tienen que tener en cuenta es que son dos formas de usar el switch. El switch es muy parecido a la condición lógica if. En muchos casos a mí se me hace que esta fórmula es más corta que el if, sobre todo esta última que vimos aquí, ¿sí? Pero esta, la diferencia esta es que aquí coloca la columna y no tengo que colocar otra vez la tabla y la columna, mientras que en esta sí. ¿Ves? Aquí la fórmula es más larga. Entonces, ahí es para que las revisen cuidadosamente, las identifiquen bien. Esta es muy buena. Es de las mejores de Swiss, sobre todo cuando hay que validar muchos ítems, ¿no? Entonces, aquí está. Ya, Lina, hiciste esta. Sí, profe, ya me faltaría la que sigue. Entonces, ahora haz la de trimestre LED. Listo, sí, señor. Bueno, ahora la de cuatrimestre la voy a hacer con una condición lógica sí. Pues para colocar para que no me salgan números sino letras, ¿cierto? Entonces la de cuatrimestre yo puedo coger esta fórmula, por ejemplo, la copio, control C, nueva columna y la pego. Pero aquí le digo pues cuatrimestre. Y aquí le digo dividido 4.
Profe, ¿puedes dejar la fórmula, porfa, la de cuatrimestre? ¿Listo o no? ¿Están al día ahí o no? Sí, profe, yo sí. Bien, entonces en la nueva columna le voy a decir cuatrimestre L. Es igual, entonces viene la condición, entonces lo voy a decir. Si de la tabla calendario de la columna cuatrimestre es igual a 1, coma, entre comillas, primer cuatrimestre, coma, shift enter y copio esto, control C, control V, shift enter, control V, shift enter, control V. Aquí me fue uno de más. Aquí sería si es 2, si es 3, si no es ni 1, ni 2, ni 3, cuatrimestre no existe. Pero ¿me puedes mostrar un momento la otra fórmula de la de cuatrimestre? Listo, gracias, profe. Con estas herramientas que les estoy enseñando hoy, ustedes pueden validar cualquier base de datos. Ya ahí tienen las fórmulas para poder resolver cualquier reto que tengan con respecto a validar, ¿sí? Con una condición lógica, ya sea con if o lo pueden hacer con switch. Bueno, viene la última, terminemos aquí esta nueva columna, entonces viene la de semestre. Semestre es igual
redondear hacia arriba de la tabla calendario, mes. Pues ahí que iría. Dividido 6,0. Entonces, él debe sacar 1 o 2, ¿no? Dependiendo de la fecha, él dice, ah, usted del primer semestre, no, usted del segundo semestre. ¿Sí? Y esta pues sí sería una condición lógica sencilla. Semestre L es igual, entonces sí, esta ya la habíamos hecho. Sí, de la tabla calendario, la columna semestre es igual a 1. Coma, Shift Enter. Vendría la parte verdadera. Entre comillas, primer semestre. Si no, viene la parte falsa. Profe, ¿me puede mostrar la anterior fórmula de semestre? Gracias. Listo. Nueva columna. Semana año. Uy, no. De la tabla calendario de la columna fecha. Entonces, él dependiendo de la fecha, él dice si es la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, hasta la semana 50 y piola, que es la que tiene cada año, ¿no? 53 semanas creo que es la que tiene cada año. Esa también es muy buena porque hay, miden informes por semana, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo. En la medida en que usted se le presente
necesidades de fechas que le pidan, pues usted se puede ir por Google y puede buscar, ¿no? Puede decir ejemplos, tabla, fechas, tabla, calendario, y eso te sale en un mundo ahí. Y ahí vas creciendo con ese tema. Pero esta es una base para que usted sepa que existe una tabla calendario, cómo la puede configurar y cómo la puede ir implementando en la medida en que vaya teniendo necesidades de fechas, ¿no? Bueno, muy bien. Salimos 10 minuticos a descanso y ya retornamos.